Bueno, hablábamos de los métodos de cálculo, ¿sí? Y que hay diferentes métodos, ¿está? Profe, Sí, disculpe que la interrumpa. A mí recién se me cortó la luz, estoy sin luz en mi casa sí. y tengo poca batería. Me da cosa que no pueda rendir el control de lectura y no sé si a otro le está pasando lo mismo, pero no sé qué se podría hacer. Me da miedo no poder rendirlo, por eso le comunico, perdón que le interrumpa. Monteira Jorge. Bueno, vamos a tratar de hacerlo cortito esto, igual queda poco, así esperemos que hagan tiempo a rendir, ¿sí? Después vemos a ver en todo caso la situación. Yo, lo mismo en los parciales, todo lo que no pueda rendirse después va oral directamente, ¿sí? Así que en general tengan en consideración eso, los problemas técnicos, digamos, que puedan tener que les impidan cualquier situación implica orar al día siguiente, ¿sí? Así que en Ok. general esa es la modalidad de la cátedra. Bien, gracias igual por el comentario. Tabla de intensidades mínimas de iluminación. Una manera también, hay ciertas tablas como esta, otra vez nuevamente creo que en el Neufer está todo esto, y si no también en el apunte que les dimos, ustedes van a ir viendo determinadas intensidades mínimas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de valores, del valor que era lux, ¿sí? Que teníamos, para el tipo de local o tarea en la vivienda, ¿sí? Son sugerencias, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de analizar, ¿sí? Eh, Aunque fíjense que dice cocina general y cocina pileta mesada, la misma cantidad de lux, pero estamos hablando de que esos lux no es lo mismo en una cocina de 6, 8 metros cuadrados a sobre una mesada tener la misma cantidad de lux en una mesada de menores dimensiones, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a tener mayor intensidad de iluminación sobre esa mesada. ¿Está? Entonces hay ciertas tablas, como esta o como la que sigue, donde ustedes van teniendo, en función del tipo de tarea visual, qué iluminación necesitan mínima lux en las distintas tareas, ¿sí? No es lo mismo una visión ocasional o un lugar de paso, ¿sí? Como un pasillo, por ejemplo, eh, o si tenemos que hacer algo con tareas muy severas y prolongadas de poco contraste, ¿sí? Trabajos finos, mecánicos, por ejemplo, una persona que se dedica a relojería y tiene que cambiar elementos muy pequeños, lo que hablamos, el tema de las cirugías en los lugares de operación, en una industria de mecanizado de elementos manuales, digamos, qué tipo de iluminación general para poder transitar por ese lugar, y después qué iluminación de detalle requiero para poder observar bien determinadas cosas, ¿sí? Eh, por ejemplo, en costura, acá dice costura de ropa oscura, ¿sí? No es lo mismo, eh, no es lo mismo hacer una costura sobre, me río porque yo tejo, chicos, o sea, pueden reírse si quieren, pero no es lo mismo sobre un elemento claro que hacer con negro, ¿sí? Entonces, esto parece una pavada, pero es súper importante, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, un taller de costura en un lugar que se dedica a alta costura, ¿sí? Y la iluminación que va a requerir la persona para coser, por ejemplo, una tela negra con hilo negro, no es lo mismo el tipo de iluminación que necesita si está hablando de algo blanco, ¿sí? Entonces, todas estas pequeñas cosas, para que ya la vayan incorporando, ¿sí? Vayan entendiendo que es diferente, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes evalúen cuál es el destino, cuál es la actividad, qué tipo de modificación en el tiempo puede tener de actividades ese ambiente que ustedes están proyectando, ese edificio que están proyectando, para poder saber si esa iluminación puede ser fija, puede ser movible, o qué tipo de iluminación puede llegar a haber. Nuevamente, otra planilla donde tienen ciertos valores de referencia para saber qué tipo de cantidad de lux, un rango necesitan en función del lugar. Por ejemplo, un cine, no es lo mismo ese cine, una sala de intervalo que necesitan poco porque solamente es para tener, ¿por qué es importante esto, por ejemplo? ¿Sí? Esta parte de que hablamos de cine, sala de intervalo, 40-60 lux. Fíjense que es re poquito. También es importante eso, o sea, cuando pasamos de un ambiente a otro, que no haya, nuevamente, hablamos del efecto del deslumbramiento o contraste, ¿sí? Si nosotros estamos adentro de una sala de un teatro, por ejemplo, o que estamos todos oscuros, ¿sí? Y en el teatro la presentación va a tener dos partes y hay un intermedio, que es
que va a tener un intervalo. Entonces la gente sale, se compra algo para tomar, lo que fuera. Bueno, en esa sala de intervalo no tiene que haber una iluminación excesivamente fuerte, porque es como cuando ustedes están durmiendo en la cama con toda la sala oscura y de golpe les abren la ventana con la iluminación de afuera, ¿sí? Les genera como una incomodidad por ese deslumbramiento repentino. Entonces, estas cosas hay que considerarlas, ¿sí? De dónde a dónde estoy pasando para no tener ese efecto desagradable de tener mucho impacto visual, digamos, al salir, ¿sí? Bien, acá lo mismo, cuadros en museos, oficinas de dibujo, si ustedes tienen tableros de dibujo, qué tipo de iluminación tienen que tener. No es lo mismo una entrada exterior que el vestíbulo de la casa o que un comedor, ¿sí? O una sala de lectura, ¿sí? Entonces, estos son ciertos valores de referencia que pueden tener. Y luego hablábamos de la iluminación exterior, que lo que tenemos que considerar es que es un alumbrado arquitectónico, decorativo, y hablábamos mucho de también el tema de iluminación vial, industrial y deportiva, ¿sí? Cada actividad va a requerir un nivel de iluminación y en general las luminarias exteriores son más tipo proyector. Siempre tenemos, hoy están muy de moda estas de iluminar para arriba y para abajo, ¿sí? Si las colocan a los costados de las aberturas o arriba. Fíjense que acá abajo, por ejemplo, hay como un elemento decorativo debajo de una mesada para que no sea tan fuerte sobre la mesada la iluminación. O, por ejemplo, saben que en la parte de jardinería van a tener algún árbol o alguna planta ornamental que quieran retroiluminar, digamos, como para darle un efecto, ¿sí? al momento de salir. Bien, según el Comité Internacional de Alumbrado, es la definición esta de la luminaria, aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias lámparas y que contienen todos los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito de alimentación. La luminaria es el artefacto, ¿sí? Es el aparato que nosotros utilizamos. Puede estar compuesto por el foco, que ustedes por ahí nombran comúnmente, ¿sí? El foquito, pero también por todo el elemento exterior, ¿sí? O sea, el aparato distribuye, filtra y transforma la luz emitida. O sea, si por ejemplo tenemos un foco, ¿sí? Que tiene una lámpara alrededor, ¿qué es lo que va a hacer? Si el foco estuviera solo, esta iluminación sería hacia todos lados, ¿sí? En cambio, al colocarle esta pantalla, perdón, no me sale la palabra, al colocarle esta pantalla lo que hacemos es direccionar esta iluminación, ¿sí? Hacia abajo, ¿está? Si esta pantalla es clara, algo se va a filtrar hacia los costados, y si es completamente ciega, o sea, por ejemplo, si es de vidrio o vidrio esmerilado, va a filtrar algo de iluminación hacia los costados, pero si por ejemplo es de material oscuro, va a direccionar toda la iluminación hacia abajo. Entonces, todas estas consideraciones están en esta definición, digamos, de luminarias. Emitida por una o varias lámparas. En este caso, por ejemplo, tenemos un artefacto de una sola lámpara. Hay artefactos que vienen, por ejemplo, que va sobre un techo, sobre un cielo raso, ¿sí? Donde puede tener varias lámparas que se puedan direccionar, ¿sí? O que no se pueden direccionar, pero el mismo artefacto ya tiene 3 lámparas, ¿sí? Acá, por ejemplo, van teniendo las luminarias en esta, individuales en el cielo raso, ¿sí? Y también contienen todos los accesorios necesarios para fijarla, ¿sí? Si ustedes observan algún artefacto, tendrá quizás algún caño que hace que podamos bajar la altura de la iluminación y acercarla a la mesada. Va a tener, acá no lo muestra, pero quizás tenga la tapa para poder tapar el agujero de la boca, ¿sí? Tendrá algún elemento de fijación que hace que muchas veces tienen como una parte cuadrada, donde se fija primero una base, ¿sí? De acá van a salir los cables y de esos cables luego se conectan a la lámpara propiamente dicha, ¿sí? Entonces, por eso habla de todos estos elementos. Es el aparato que distribuye, filtra y transforma la luz emitida por una o varias lámparas y contiene todos los accesorios necesarios para fijarla, protegerla y conectarla al circuito de iluminación. Tiene también que tener el elemento necesario para conectarla al circuito de iluminación. Muchas veces, por ejemplo, si es un artefacto de 3 lámparas, ya tiene hecho como un pequeño borne donde ya tiene
una única conexión que hace que las 3 lámparas se prendan al mismo tiempo, ¿sí? Y cuando hablamos de protegerlas es porque también tenemos la iluminación exterior, ¿sí? Y cuando hablamos de la iluminación exterior, tiene que tener un cierto grado, ¿sí? Es el grado IP, digamos que es de protección frente a la intemperie. Hay algunas luminarias que solo toleran algún tipo de salpicaduras, y hay algunas luminarias que van a aguantar mayor cantidad de agua. Tienen que tener cierto sistema de la luminaria propiamente dicha para que sea perfectamente estanca, ¿sí? Así que estos son, digamos, el concepto de luminarias. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? dime, si puedo contestar. También va a depender el tipo de cable, ¿no? Porque para exterior se usa un tipo de cable y para interior otro, ¿no? No necesariamente. Después cuando vean el cálculo de iluminación de la vivienda, en realidad cuando se diferencia el cable, eso que vos por ahí quizás hayas escuchado, el TPR o lo que fuera, es Claro, más que, sí, bueno, pero eso en realidad no se refiere al que va a la luminaria, ¿sí? No es el sí, cable que va a la luminaria, es el cable que va a alimentar de tablero a tablero y que puede quedar a la intemperie enterrado en el suelo, ¿sí? Ese claro. sí es un cable protegido. Pero no es lo que hablamos del cable que va a la luminaria exterior, ¿sí? Ah, ok, Necesariamente. ok, ok. O sea, no va a ser necesariamente un TPR. Quizás en algún caso puede ser que se dé, que como no previste la cañería para un, qué sé yo por ahí, cuando hablo de luminarias también protegidas, quizás hablo de una luminaria sobre una pared. En el caso Sí, que me decís vos, puede ser, por ejemplo, un artefacto que yo coloco lejos de la casa, en una zona de jardín, y por ahí entonces sí necesita ese cable como para llegar a esa luminaria, ¿sí? Pero bueno, sí, también sí, tenemos que prever la cañería que llegue a esas luminarias si lo hacemos desde el principio, ¿sí? Pero está sí. bien, después vamos a ir viendo lo del tema también del TPR, ¿eh? Dale, Bien. genial. Bueno, y cuando hablamos de luminarias exteriores, ¿sí? De la iluminación exterior, esto es importante, que era lo que estuvimos hablando. Yo algo les comenté, es lo de la curva de la distribución luminosa, ¿sí? Entonces es el resultado de tomar medidas de intensidad luminosa en diversos ángulos alrededor de una luminaria y transcribirlas en forma gráfica en coordenadas polares. La distancia de cualquier punto de la curva al centro indica la intensidad luminosa de la fuente en esa dirección. A mayor distancia, mayor intensidad. Básicamente es como mostrar, digamos, cómo se refleja esta iluminación, digamos, en el piso, ¿sí? En función del tipo de luminaria, ¿sí? Es el tipo de reflejo que va a tener. Por eso es importante, era lo que yo les daba el ejemplo más claro, son las luminarias de calle o a veces en las autopistas, ¿sí? Que tiene que estar a una determinada distancia cada poste de luz. Y ese poste de luz, o sea, esa distancia va a depender del artefacto que se coloca arriba, ¿sí? En las autopistas, donde se usan mucha cantidad de postes de luz, una de las macanas que se mandan algunas contratistas, empresas, es distanciarlas un poquito más, las luminarias, y quizás no se dan cuenta, si supónganse que les dicen que tienen que colocarla cada 5, la colocan cada 6, y en una autopista extensa quizás se ahorran 10, 12 postes de luz, ¿sí? Por eso les digo que también es importante eso, en función del tipo de luminaria, si se generan conos de luz o se solapan, por ejemplo, estas distribuciones luminosas. Y bueno, y vamos a tener diferentes, ¿sí? Luz directa, luz semidirecta, luz difusa, luz semi-indirecta, luz indirecta, garganta luminosa. Fíjense que va a depender, una que es para abajo, otra que va para arriba, esto que les comentaba hoy, ¿sí? Si esto tiene una pantalla, si esta pantalla es transparente o si es opaca, entonces esta iluminación va a ir hacia abajo, o en este caso, por ejemplo, esta va a ir hacia los costados y va a generar este tipo de distribución luminosa, ¿sí? Entonces vamos viendo las distintas distribuciones en función del artefacto que colocamos, ¿sí? Acá más ejemplos, ¿sí? También la ubicación, fíjense, este es un corte de un cielo raso, ¿sí? O puede ser también de una pared. No es lo mismo si la luminaria está empotrada y que dónde hace la distribución, que si la luminaria está sobresalida y entonces también se agrega un poco más de distribución de luz, o si tiene un barral, ¿sí? Esto es muy común para la zona de los comedores, donde la zona de la mesa se debe bajar la iluminación para que no nos deslumbre en la cara y sí nos esté iluminando la mesa sobre la que estamos trabajando, o sea, la que estamos comiendo, ¿sí?
Entonces, los distintos elementos y la ubicación que vamos a tener para cada uno de ellos. Bien. Y acá vamos a ver, bueno, acá hay ejemplos de tipos de luminaria. Chicos, hay 1000 millones de cosas. Y así todo en la Argentina estamos bastante limitados a veces con los productos que tenemos. Con respecto a los artefactos, les sugiero que siempre consideren el tipo, o sea, una cosa es la luminaria y otra cosa es la lámpara que ustedes colocan, ¿sí? Siempre consideren, al elegir luminarias, el tipo de reemplazo que va a tener en el tiempo. Hoy día, con el tema de los LEDs, hay muchas lámparas que hay que cambiar la lámpara completa, ¿sí? Porque la lámpara está o sea, el LED está incorporado de tal manera que si nosotros tenemos algún inconveniente, debemos cambiar la lámpara completa, el artefacto completo, ¿sí? No es la lámpara o el foco, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de acá, ustedes dirían, bueno, yo acá, se me rompe uno, cambio este foquito, acá se me rompe el foco, bueno, es el foco de adentro lo que estoy cambiando, pero la lámpara la sigo teniendo, ¿sí? Lo mismo en estos casos de acá. Esto, por ejemplo, es muy común tanto en gimnasios como en supermercados o mayoristas, este tipo de iluminación genérica con elementos grandes que generan como una iluminación más difusa y más generalizada. Pero es importante saber qué tipo de artefacto va a tener, ¿sí? Y al momento de proponer y elegir luminarias a sus clientes, también pensar en el futuro, en el cambio, no solamente en el momento, ¿sí? Bueno, acá hay proyectores, ¿sí? Por ejemplo, aunque son fotos viejas, pero siguen existiendo, este tipo de proyectores sigue estando. Ahora la iluminación que tienen adentro normalmente es LED, pero el tipo de proyector también está. Si ven, fíjense que acá, en este caso, esta partecita que está acá arriba es la de fijación, ¿sí? Acá tiene para poner 3 tornillos con tarugo, y esto entonces lo pueden amurar a un cielo raso o a una pared, y luego el artefacto tiene una cierta movilidad, ustedes tienen que ver qué ángulo de movilidad tiene para ver hasta dónde pueden iluminar con ese artefacto. Estos artefactos normalmente tienen cierta movilidad hacia los costados, claramente que donde yo muevo un poco voy a perder un poco del ángulo o la intensidad, digamos, de la luminaria. Este, por ejemplo, está sobresalido, con lo cual si yo muevo ese ángulo, lo voy a tener siempre al 100%. Entonces vayan fijándose primero cuál es el objetivo de la iluminación en ese ambiente, cuál es la ubicación, y un ida y vuelta en función de la ubicación, qué tipo de artefacto me conviene colocar en ese lugar. Bien, y acá por ejemplo tenemos luminarias exteriores, que por ahí a veces tienen como un cierto grado de protección, ¿sí? Fíjense que están como más cerradas, son más estancas, ¿sí? Estas son las viejas luminarias de calle, ya no existen más. Y estas son luminarias nuevas. Hoy los que viven acá en Bahía, no sé si en los lugares de origen donde están también, fíjense que las luminarias de calle ya se están cambiando por LEDs, ¿sí? A algunos les gusta más, a algunos no tanto, porque el LED en general es una luz fría, más bien tiende a ser fría, no hay tanta luz LED cálida, ¿sí? Los artefactos en general son de luz cálida, de luz más fría, y antiguamente las luces que habían de calle eran como más anaranjadas. Bien, bueno, consultorios, supermercados, qué tipo de iluminación debe haber, ¿sí? Que es más generalizada, cómo hay que agregar la de emergencia también. Y lámparas, bueno, según su principio de funcionamiento de filamento y de descarga, y según el consumo, esto nuevamente es consumo normal, bajo consumo, y ahora incluso ya directamente abajo tenemos la de LED. Esto es como un poco para que ustedes simplemente entiendan que hubo como un avance, ¿sí? de este tipo de iluminación. Y el día de mañana quizás siga avanzando esto y vean luminarias diferentes. Nuevamente insisto en que ustedes tienen que tratar de estar al día, ir informándose sobre cuáles son los artefactos nuevos, las capacidades nuevas. En general la tendencia siempre es a tratar de lograr una mayor vida útil, ¿sí? De los elementos y una mejor eficiencia de los artefactos, ¿sí? O sea que tengamos mejor iluminación con menos gasto y consumo de electricidad, ¿sí? Es lo que tratamos de tender. Antiguamente las lámparas eran las incandescentes, que daban calor, luego se pasó a las lámparas de bajo consumo, que eran estas, que todavía van a ver algunas de estas, que eran las que yo les decía, que se hablaba de cómo
quizás la potencia de consumo para la misma cantidad de iluminación, ¿sí? Un incandescente consumía 15 watts y la de bajo consumo para la misma cantidad de iluminación nos consumía 3 watts, ¿sí? Y ahora con las LED más todavía. Todavía existen, y si alguna vez tienen oportunidad de ir a la universidad, a la zona vieja, a la parte de Alem, hay lámparas fluorescentes todavía. En algunos casos se siguen utilizando porque todavía no han cambiado los artefactos, o sea que se las nombro como para que vayan sabiendo qué tipo de iluminaciones hay. No vamos a ahondar demasiado en cada una de estas. Las halógenas, nuevamente también, o sea, las que llaman dicroicas. Estas lámparas lo que tienen como dentro del artefacto como una zona de espejo que hace que se concentre más la luz y tenga mayor cantidad de iluminación, lo que genera es mucho calor. Antiguamente a veces en los locales los vestidores, está sin luz también desde ayer, Estefanía Ansés. Lo que podemos hacer es modificar, chicos. Si quieren, cambiamos la fecha lo hacemos general, yo les cambio a todos, no lo hacemos hoy. ¿Qué opinan? No hay problema. Así, Por mí no tengo hacemos drama. lío. ¿Para cuándo pasaría? Yo tampoco tengo problema. ¿Qué día tienen más libre? Los viernes, ¿no? Sí. Sí, a la mañana. A la mañana. Claro, a la tarde están los No, talleres. a la tarde. A la tarde están los talleres. Y mañana jueves, yo porque mañana tengo miedo de que si están hoy sin luz, capaz que para ir mañana todavía les tienen inconvenientes. Mañana Curso todo el día. complicadísimo. Mañana complicadísimo. Sí, profe, complicado. Puede ser el viernes al mediodía, después del El mediodía. viernes a las 12. Se los programo para el viernes a las 12, ¿les parece? Dale. Nosotros de Arcus tenemos taller a las 12. Hay taller a las 12. Bueno, viernes a las 11. ¿A qué hora arrancan con el taller? ¿No arrancan a las 12? A las De 12. Profe, Sí, igual son este 20. viernes creo que hay preentrega. O sea, que no cursamos, me parece. Sí, Pero cursamos tenemos igual, me entrega de parece. evaluación. Estaría bueno igual el viernes a las 11. Viernes Profe, a las igual, 11. perdón, propongo, ¿no? ¿Por qué hoy no hacemos lo que podemos y el viernes los que no pudieron por el tema de que... porque no tiene sentido, porque si no ya saben las respuestas, ¿no? Es un chiste. Claro, yo lo digo por un No tema sé, de que ¿no? yo no tengo disponibilidad horaria después fuera de los horarios de la cursada. Claro, yo Por el tema también. de trabajo. Claro, yo también. Hagamos una cosa. Paren. Vamos a hacer una cosa. Directamente pasa para el miércoles que viene. El mismo horario, miércoles que viene. ¿Sí? Bueno, Bueno, Va a quedar Bien. exactamente el mismo horario el miércoles que viene, 10:40. ¿Sí? dale. listo. Listo. Les aviso, esperen, a ver, ustedes tienen el miércoles que viene, creo que tienen la entrega de esto, Sí. ¿sí? Pero ustedes la tienen que entregar a la mañana temprano, así que yo se los voy a dejar 10:40, ¿está? Bárbaro. ¿Sí? Yo ahora voy a mandar un aviso para los que no estén acá, y vamos a posponer para el miércoles que viene, 10:40, este control de lectura, que es del tema de gas, ¿sí? Así que lo vamos a hacer el miércoles que viene y ahí ya está, listo. El que lo hace, el que puede bien, y si no, oral. ¿Está? Sí. Ahora lo voy a considerar porque sé que ayer fue un día complicado también en la zona y estuvo una tormenta importante, ¿sí? Entonces entiendo que por ahí hay algunos que están con complicaciones. Vamos a priorizar eso, ¿sí? Pero vamos a hacer eso entonces. Yo lo voy a pasar directamente para el miércoles que viene, pero ahí queda, ¿sí? No hay más modificaciones. Y va a estar 10:40, ¿sí? El mismo horario que estaba propuesto para hoy, va a ser entre las 10:40 y las 11, termino un ratito antes la teoría y ahí ya lo rindo, ¿sí? Y ahí están todos, ¿eh? Ahora voy a mandar un aviso para los que no están presentes. Sí. ¿Sí? ¿Se puede rendir del celular? Sí, el Moodle del celular lo puedes rendir. Sí. Ah, bueno, porque yo el miércoles que viene justo tengo un compromiso que no puedo venir a cursar, pero lo puedo usar del celular tranquilamente, ¿no? ¿Se puede rendir ahí? Yo creo que sí, no, creo que no hay problema. No probé yo, pero el Moodle tiene la aplicación del celular y es un cuestionario para elegir, no tienen que hacer más nada, ¿sí? Así que despreocúpense. Ah, Sí, ok. se puede rendir por el celular, ¿sí? Listo. No es con cámara ni nada de eso, ¿no? No, lo rinden cada uno en donde quiera, no tiene que hacer cámara, nada, despreocúpense. Es solo un control de lectura por ahora, ¿está? Bien, terminemos esto, así ya queda poquito, chicos.
Lámparas halógenas, lo que hablábamos recién, esto de que estas dicroicas generaban mucho calor, y yo me acuerdo patente que íbamos a los vestidores de los locales de ropa, y tenían estas lámparas, y tras que el vestidor era chico y había que moverse y sacarse la ropa, te daba un calor impresionante, ¿sí? Pueden quedar en algunos lugares de estas, ahora lo que se llaman son las dicroicas LED, ¿sí? Que tienen el mismo sistema en el sentido en que son iluminaciones concentradas de mucha intensidad, ¿sí? Pero obviamente ya perdemos el efecto de el calor, y aparte estas consumían también mucho, tenían mucho gasto de watts, ¿sí? Hoy día, ya les digo, estas eran anteriores. Es como para que ustedes vean la evolución. Las lámparas de vapor de mercurio, las lámparas de mercurio halogenada y las lámparas mezcladores son distintos sistemas donde la lámpara interior tiene como ciertos gases, que es las que provocan esa iluminación, ¿sí? Y son las viejas lámparas que tenían, a ver, viejas, todavía siguen existiendo en muchas calles, esa lámpara medio anaranjada que ustedes ven de calle, eran este tipo de lámparas, ¿sí? Estamos en una etapa de transición en donde todavía existen estas lámparas, todavía se reemplazan estas lámparas, ¿sí? O sea que entiendan que existen y que están, pero obviamente tendemos a lo que es el futuro, que es la parte de lámparas de LED, ¿sí? Lo mismo la lámpara de sodio, y acá es como para que ustedes vieran estos lúmenes por watts, esto que hablábamos hoy, de la eficiencia de cada una de las lámparas, ¿sí? Para obtener la misma cantidad de lúmenes como las incandescentes o algunas generaban mayor consumo. O sea, si yo por ahí, para obtener la misma cantidad de lúmenes, tengo que consumir más si era un incandescente, un vapor de mercurio, comparada con estas sodios de baja presión. Por eso la utilización de estas últimas, digamos, en las lámparas de calle, y ahora la modificación a las de LED, ¿sí? Que tienen menor consumo y mejor eficiencia. Acá este ejemplo también está en el Neufert, obviamente que se sigue mejorando todo esto, ¿sí? Pero algunos ejemplos de el tipo de luminaria y qué es lo que se pretende, cuál es la aplicación de cada uno. Lo que está ahora es el tema de los LEDs, tiene relación con esta definición, es las siglas de Light Emitting Diode, ¿sí? Que son diodos que emiten luz cuando se les aplica tensión, ¿sí? Estos que están mostrando acá a la izquierda con el centímetro es el diodo que ustedes ven, fíjense que ustedes lo pueden identificar en las tiras de LED, y ustedes ya hoy saben que muchas veces, por ejemplo, las luces de emergencia o algunos linternas, cuando se las venden les dicen, tiene 24 LED, tiene 48 LED, tiene 56 LED, estamos hablando de estos diodos, ¿sí? Es la cantidad de diodos que tiene. ¿Qué ventaja tiene? Que al estar compuesto por un montón de diodos, ¿sí? Si alguno de ellos, que es lo que dice acá a continuación, la falla de uno no afecta al conjunto, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, una lamparita es un artefacto que tiene una única lámpara de LED genérica, ¿sí? Se rompe la lámpara entera y nos quedamos sin luz. En este caso, por ahí lo que tenemos como ventaja es que quizás puede fallar alguno de los diodos y el resto se puede seguir utilizando, ¿sí? Operan con una tensión baja de 1 a 4 volts, siendo la corriente que circula por los mismos comprendida entre 10 y 40 mA. Antes se usaban para algún tipo de señal de equipos electrónicos, pero hoy está más que generalizado el uso en todo tipo de proyectos, ¿sí? Agrupándolos se obtiene una fuente de elevada eficiencia de lumen watt, ¿sí? Nuevamente, esto que estamos hablando de cantidad de diodos que normalmente tenemos en los distintos artefactos que colocamos, ¿sí? Y después la fibra óptica, ¿sí? Que es una fibra de sílice de vidrio, plástico o líquido, y tiene como iluminación puntual, ¿sí? A veces se utiliza para algunos artefactos navideños o algún efecto particular, ¿sí? Es como una envoltura óptica y en el núcleo tiene como este efecto, ¿sí? Y requiere un generador de luz, los cables y las salidas ópticas, ¿sí? Así que estos, digamos, son los últimos elementos que se utilizan en lo que es a iluminación. Bueno. Bien, chicos, quedamos así entonces, ¿sí? El control de lectura lo pasamos para el miércoles que viene, exactamente el mismo horario, 10:40, ¿sí? Y lo de hoy ya estamos con esto, es la parte de iluminación artificial.
traten de entender los conceptos, ¿sí?, de iluminación artificial. No es que nosotros vamos a hacer algún cálculo, esto tendría que tener como aplicación, digamos, a después el proyecto de la vivienda que ustedes hacen, que después van a ver, digamos, la parte más técnica en el cálculo de los cables, las bocas, etcétera, que vamos a empezar a ver la semana que viene, ¿sí? Pero la idea es que esto es un mundo, y si es para cálculo, para, digamos, la cantidad de luminarias que hay, está, pero ya le digo, hay cursos de posgrado del tema de iluminación artificial. Así que esto es como un puntapié inicial, como para que ustedes vayan entendiendo ciertos conceptos, que ya les quede en la cabeza, que ya empiecen a entender de hablar, y qué es lo que es iluminación general, iluminación focalizada, puntual, tengo que ver la actividad, tengo que ver el funcionamiento del artefacto, ¿sí? Ya de esa manera ustedes van incorporando estos conceptos para lo que es iluminación, ¿sí? ¿Alguna pregunta más de esto que les haya quedado en el tintero? No, ¿no? Ahí es donde veo las cabecitas que hacen sí, ¿no? Bueno, chicos, entonces hacemos así. Yo voy a mandar un aviso para los que no están, y por el tema del inconveniente de la tormentita de Santa Rosa de ayer, que ha afectado a zonas aledañas, vamos a tratar de no hacerlo hoy. Los que puedan, traten de consultar, por favor, el tema de gas, ¿sí? Hay varios que están bastante atrasados, así que traten de completar. Recuerden que tienen que entregar tanto domiciliario como la parte de columna montante, ¿sí? Así que, por favor, consulten, aprovechen las consultas, pregunten y avancen con los proyectos, ¿sí?